Hola amigos, hoy nos adentramos en un tema tan bello como misterioso, la memoria del agua. Fue Masaru Emoto, un investigador japonés, quien llevó en los años 90 esta idea más allá de lo imaginable. Con una cámara de alta sensibilidad y un método de congelación rápida, comenzó a registrar la forma que tomaba el agua tras ser expuesta a distintas influencias: música, palabras, oraciones, intenciones y emociones. Lo que encontró fue más que sorprendente: cristales con simetría casi perfecta cuando el entorno era armónico y caos estructural cuando el entorno energético era negativo. Las imágenes que captó no eran solo científicas, eran auténticas obras de arte. Parecían mandalas congelados en el tiempo, fractales de una memoria líquida. Un caso especialmente interesante fue la memoria musical. Según los tipos de música y su perfección armónica, los patrones en los cristales de agua variaban en belleza y perfección. Lo mismo ocurría en zonas donde el agua fluye libre en ríos, sin contaminación. Sin embargo, cuando lo comparábamos con zonas donde el agua transcurría por zonas energéticamente negativas, como fue el caso de las aguas de las corrientes de las tuberías en Tokio, entonces los patrones se volvieron caóticos. El agua no solo reacciona a la vibración externa, sino que parecía responder a lo invisible, la intención, la emoción, la energía. Y entre todas las muestras que captó su atención, hubo una que no brilló por su belleza, sino por su vacío: el agua destilada. Sin origen, sin memoria, sin historia. Parecía un agua sin pasado. Cuando se congeló, no mostró estructuras armoniosas ni cristales definidos. Su forma era amorfa, dispersa, como si algo esencial le faltara. Para Emoto, eso lo decía todo. El agua que no ha vivido, que no ha sentido, no tiene nada que recordar. Pero al exponer esa misma agua destilada a una palabra, a una emoción o a una melodía, entonces surgía la magia. Aparecían patrones, simetrías y belleza. Como si el agua, incluso la más pura y neutra, necesitara del mundo para activarse. Como si solo al resonar con algo externo pudiera comenzar a estructurarse por dentro. ¿Será que el agua imita la estructura del vacío cuando éste se excita con diferentes frecuencias y emociones? Los patrones que nacen no son simples, no se repiten como en un cristal de sal, parecen trazados únicos, como en una impresora 3D invisible dibujara formas cargadas de sentido. Y entonces la pregunta es inevitable. Si esto ocurre en una simple gota de agua, ¿qué sucede en nuestro cuerpo, que es más de un 70% de agua? Esa misma agua está dentro de nosotros. Somos agua que piensa, agua que siente, agua en movimiento. Nuestro cerebro también está hecho de agua. Y es allí donde nacen las ondas, las frecuencias que usamos para hablar, imaginar, soñar o sufrir. El cuerpo vibra con cada emoción, como si fuera un gran instrumento lleno de cuerdas invisibles. Cada célula recibe esa vibración. ¿Y si el agua en nosotros responde igual que el agua de los experimentos? ¿Y si cada pensamiento, cada estado de ánimo reordena internamente nuestra estructura, como una canción que lo cambia todo? No somos un 70% de agua, somos un 70% de vibración líquida, un resonador consciente de todo lo que sentimos. Tal vez el agua no solo fluye dentro del cuerpo, sino que también recuerda quiénes fuimos y qué frecuencias estamos viviendo en este momento. Medicina germánica, emociones y enfermedad. Si el agua puede registrar lo que la rodea, si nuestras emociones vibran y esa vibración reordena el cuerpo, ¿qué pasa entonces cuando esas emociones llevan un conflicto interno o no se expresan adecuadamente? ¿Dónde va el miedo no dicho?
¿Dónde queda guardado el dolor que se oculta? Algunos médicos empezaron a observar patrones, enfermedades que aparecían siempre después de un gran conflicto emocional, como si el cuerpo fuera un espejo que habla cuando la mente calla. Entre ellos, el doctor Hammer, creador de la llamada medicina germánica, formuló una teoría disruptiva. Cada enfermedad no es un fallo, sino una respuesta biológica precisa a un conflicto psicoemocional no resuelto. Pero esto no es magia. No se trata de creer o no creer. Cuando vivimos una pérdida, un susto, una traición, el cuerpo reacciona, aumenta la acidez, se acelera la frecuencia cardíaca, se altera la química cerebral, el sistema inmunológico se debilita. Y lo que comenzó como una emoción se convierte en una tormenta interna. Esa tormenta puede durar horas o años, y en ese tiempo algo dentro se va transformando. A veces en un síntoma leve, otras en un desequilibrio más profundo, que puede llegar a un infarto, un ictus, un colapso u otras enfermedades. Esta visión, y aquí llega lo interesante. Entonces, el agua de nuestro cuerpo podría estar absorbiendo ese impacto, guardando una emoción como una señal eléctrica, un trauma como una frecuencia atrapada. Kramer hablaba de una especie de brújula biológica, un sistema interno que responde ante lo inesperado. Imagina esto, estás en tu día a día, en equilibrio, y de repente recibes una llamada. Un familiar ha tenido un accidente y está en el hospital. En ese instante se activa algo más que el pensamiento, miedo, angustia y sobre todo incertidumbre. Tu cuerpo responde con hiperventilación, tensión en el pecho, cambios en tu ritmo interno. Tu sistema respiratorio entra en un estado de alerta. Mientras el conflicto sigue abierto, mientras no sabes qué pasará, esas emociones se mantienen activas, cristalizadas dentro de ti. Tu cuerpo se adapta, sostiene esa carga, pero cuando el conflicto se resuelve, cuando tu familiar mejora y tu emoción cambia, entonces es cuando aparece lo que en la medicina convencional llamamos síntoma. Tal vez una tos leve, una inflamación, un cansancio profundo, pero en este nuevo enfoque no es una enfermedad, es una reparación. Tu cuerpo no estaría fallando, está intentando volver al equilibrio anterior, sanar el patrón que sostuviste en el tiempo. Sin embargo, si ese estado emocional persiste, si se mantiene durante meses o años, los patrones de caos en el agua interna pueden volverse crónicos e incluso irreversibles. Y aquí, la salud mental no es solo importante, es la raíz, porque según este paradigma, lo que sientes, lo que piensas, decide qué programas biológicos se activan dentro de ti. Me interesa saber qué piensas de todo esto. ¿Crees que tenemos el poder de hacernos enfermar a nosotros mismos? ¿Has tenido alguna vez una experiencia que no supiste explicar, pero tu cuerpo sí la sintió y lo supiste a posteriori? El cerebro actúa como un gran resonador electromagnético. No solo dirige funciones mediante impulsos nerviosos, también emite vibraciones que se expanden por todo el cuerpo, vibraciones que dependen del estado mental, de lo que sentimos, de lo que pensamos en este momento. Un cerebro en calma vibra diferente que uno en ansiedad, y esa vibración afecta a cada célula, a cada gota de agua que nos compone. ¿Y qué pasa cuando esa frecuencia se sostiene en el tiempo? Una emoción fugaz podría ser incluso necesaria, como una señal de alerta. Pero si esa frecuencia se repite cada día, si el cuerpo vive en modo defensa durante semanas, meses o años, esa vibración se convierte en un patrón y el cuerpo podría no soportarlo. Entonces empiezan a llegar los síntomas, las señales, el cuerpo hablando por nosotros. ¿Y si además también cargamos
con los que otros no pueden soltar. Ese familiar que se traga el dolor de todos, el amigo que siempre escucha, pero que nunca se vacía. Como si el cuerpo fuera una antena que no solo emite, sino que absorbe las frecuencias del entorno que lo rodea. Porque cuando hay amor, vínculo, empatía, la resonancia siempre se expande, estamos a gustos. Y sin darnos cuenta, llevamos en el cuerpo emociones que ni siquiera son nuestras. ¿Cuántas veces se enferma el que más contiene? Como si el agua, que somos, también llevara lágrimas que no lloramos. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado y quieres que este mensaje llegue a más personas, apóyalo con tu like. Hoy hemos reflexionado sobre el agua y su estructura cristalina. Los experimentos de Masaru Emoto mostraron cómo el agua puede formar cristales armoniosos cuando se expone a la música o a emociones positivas como el amor. Es cierto que algunos de sus ensayos, como los del arroz etiquetado con palabras, puede generar dudas razonables. Pero Emoto grababa en directo las cristalizaciones del agua destilada tras exponerlas a melodías y comparaba esas imágenes con las muestras no expuestas. El contraste era evidente. Una mostraba estructuras hermosas y simétricas y las otras cristales simples e incluso amorfos. También resulta lógico pensar que el agua entra en vibración con su entorno, que resuena con él. Quizá por eso el agua de manantiales o ríos en la montaña generan cristales más bonitos que los que se obtienen de los grifos de las ciudades, que están cargadas de estrés y agitación, y apenas logra estructurarse. Sus cristales carecen de belleza, o incluso de una firma clara de agua viva. ¿Tiene realmente memoria el agua? Y si la tiene, ¿puede grabar realmente nuestras emociones o incluso las del entorno? Déjame tu opinión en los comentarios y si te apetece, comparte alguna experiencia personal. Como hemos visto, desahogarse no solo libera la mente, también podría ser un gesto de salud para nuestro cuerpo. Porque si el agua responde al entorno y si somos un 70% de agua, entonces nuestras emociones no se quedan solo en la mente, resuenan en el cuerpo, viajan por nuestras células, se imprimen en nosotros. ¿Y si no fuera solo el agua lo que se fractura, sino una red invisible que nos atraviesa a todos? No debemos olvidar una antigua idea, repetida por culturas en todos los tiempos. El agua es un canal, un medio que no solo transporta información, sino también conciencia. Actúa como puente, como amplificador, como si dentro del agua se abrieran puertas hacia frecuencias mentales más sutiles, a estados de percepción que rozan lo invisible. No es casual que en programas secretos como el Stargate Project, financiado por la CIA y desarrollado en el Instituto de Investigación de Stanford, el agua también tuviera su lugar en los entornos experimentales. Allí, visionarios como Ingo Swann o Pat Price practicaban visión remota. Intentaban ver lugares o sucesos sin contacto físico, solo con la mente. En otros ensayos paralelos, como los realizados en tanques de aislamiento sensorial, se sumergía un cuerpo en agua a temperatura corporal, en completa oscuridad y silencio, buscando inducir estados alterados de conciencia. En este tipo de entornos, un cuerpo flotando en el vacío líquido se repite también en rituales chamánicos y en tradiciones ancestrales, cuencos, lagunas, vapores, como si el agua facilitara ese salto, ese cruce hacia otra forma de percepción. ¿Y si todo esto estuviera relacionado? Si te interesa de que hablemos de estos programas en otro vídeo, déjalo en los comentarios también. Hay mucho que contar aquí. ¿Podemos unir todo esto con nuestra matriz cuántica discreta, esa estructura energética que sustenta todo? Tal vez cuando un cristal
nace bajo las notas de Mozart, no estamos viendo solo la reacción física, sino una coreografía del campo. Si la materia surge de una estructura discreta y esa red está hecha de energía coherente y escalada, quizá lo que vemos es la respuesta del universo ante la belleza, el sonido vibrando en perfecta resonancia con la armonía del todo. Cuanto más nos acercamos a la vibración natural de nuestro entorno, más coherente estaremos con él. Pero esto también podría ser un arma de doble filo. Pensemos que, tal vez, hoy en día en las grandes ciudades, esa energía sea muy distinta a la que encontraríamos en un pequeño pueblo de montaña. Y sin darnos cuenta, podríamos vernos obligados a vibrar como la mayoría. Seríamos como antenas y de forma automática nuestro cuerpo sintoniza lo que tiene a su alrededor. Un tema para seguir explorando. Porque si el agua tiene memoria, quizá también tenga un mensaje que aún no sabemos descifrar. Un abrazo y paz para todos.